Este fin de semana del 16-17 de septiembre fueron las Free Wars, donde celebramos este GT del circuito nacional y donde presentamos, como estáis viendo en pantalla, Realms Wars, un sistema de escenario, una mesa competitiva para Age of Sigmar, una mesa diseñada específicamente para Age of Sigmar. Este proyecto nace de dos razones fundamentales. Una es tener mesas competitivas equilibradas con sus 8 elementos diferenciadores y con cierto atractivo estético, y la facilidad de poder cubrir eventos, asociaciones y demás. Es una mesa que ya habíamos probado previamente en el canal, hemos hecho una especie de beta test, una especie de pruebas. Ahí estáis viendo en pantalla imágenes de un informe que grabamos hace unas semanas y que veréis dentro de poco en el canal. Un informe que, de decir, hay un elemento, ya que esto era una fase de prueba, hay un elemento que no está en la versión final, sino que se analizará para una futura revisión del producto o como una expansión del mismo. Me refiero al Penumbral Engine que estáis viendo en pantalla, que ha sido reemplazado por otro bosque. Este set contendrá lo que estáis viendo en este plano cenital y otro bosque adicional en lugar de Penumbral Engine. Un bosque que está hecho en plástico. Y los elementos, como estáis viendo en estas imágenes, son totalmente desmontables, ya que la idea detrás de este proyecto son varias. Una es poder ayudar a facilitar la tarea de llenar mesas en eventos, en torneos o en GTs, para asociaciones o organizaciones, y también la facilidad de poder desmontar las piezas para su fácil almacenamiento en cajas. Además, estáis viendo en estas imágenes también cómo el tapete diseñado para la ocasión está delimitado. Veis, hay unas pequeñas líneas discontinuas blancas que sirve para delimitar los cuadrantes de la mesa y facilitar así la disposición de objetivos, los despliegues y demás. Además, este set vendrá con estos marcadores de escenografía personalizados con los colores de DKHM y se incluirá también, de modo promocional como oferta de lanzamiento, otro conjunto de marcadores para acciones heroicas, escudo místico y +1 impactar y salvar. El set incluye una serie de guiños, no solamente los marcadores de escenografía bicolores, sino esas vidrias que estáis viendo con las siglas de DKHM. Pero la personalización no termina aquí, ya que las organizaciones, GTS y demás que pidan 5 meses o más podrán personalizar los elementos con su propio logotipo. Porque esta es un poco la razón de ser de este sistema de escenografía. Intenta ser económico y lucir lo mejor posible, a la par que facilitar la labor tanto a organizadores, asociaciones o simplemente jugadores individuales que quieren tener una mesa que les ocupe poco, que sea económica y que se monte muy rápido. De hecho, como estáis viendo, incluso los bosques vienen en este color plástico marrón que no sería necesario incluso ni pintarlos. Y es que este proyecto no nace de la noche a la mañana, sino que llevamos varios meses de conversaciones y de testeos para intentar mejorar lo máximo posible la mesa, intentando mantener a la vez el precio lo más reducido posible. De hecho, estáis viendo en pantalla en esas reuniones cómo se grabó un informe haciendo una prueba de esta mesa, de esta protomesa, y transmitiendo el feedback al Gante Elegante de cosas que se podrían cambiar o mejorar. De ahí, por ejemplo, que el Penumbral Engine sea reemplazado temporalmente, como os decía, por uno de los bosques, y así estudiar esa opción en un futuro próximo. En ese sentido, tengo que estar muy agradecido al Gante Elegante por su profesionalidad a la hora de trabajar en este proyecto, tomárselo en serio e intentar optimizar los recursos y hacer el trabajo lo mejor posible. Sinceramente, un 10 para Gante Elegante en este sentido. Y así es como nace este proyecto y por fin ha podido ver la luz, y que tendréis esta semana disponible en prepedido en la web del Gante Elegante que tenéis en la caja de descripción. El conjunto inicialmente tendrá una oferta de lanzamiento de 150 € y habrá ofertas de varios packs, piezas individuales y demás. Si todo funciona, si esto es bien aceptado por la comunidad, irá evolucionando con nuevos elementos, tapetes y demás. Espero que esto os haya parecido mínimamente interesante y os puedo garantizar que se ha puesto todo el amor en este proyecto. Y cualquier duda o sugerencia podéis dejar en los comentarios. Recordad que la tendréis en pre-order esta semana en la web del Gante Elegante. Así que sin más, lo de siempre. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y nos vemos en los reinos mortales.